El objetivo central de esta breve intervención, después voy a responder preguntas, pero el objetivo central es referirme a algunas opiniones, creo yo que mal intencionadas, mal informadas, acerca de las condiciones en las que se encuentra la República Argentina después del día de ayer, o sea, después del 30 de julio. Algunos directamente decían que el país se iba a desvanecer, desaparecer. Aquí estamos. Hoy hemos tenido tareas vinculadas a nuestras funciones. Tenemos, como lo dije en la conferencia de prensa del día de ayer, mucho que hacer en el plano de las transformaciones que se están llevando adelante, de las medidas que tomamos todos los días, de las cuestiones concretas que afectan a los argentinos. Pero como entiendo yo que hay una especie de campaña encaminada a sembrar incertidumbre, pánico, terror, como quieran llamarlo, vinculado a la palabra default, quiero referirme explícitamente a en qué situación está la deuda, el pago de la deuda externa argentina al día de la fecha, pasado el día de ayer. Como todo el mundo sabe, la palabra default es una palabra que consta en los contratos de la República Argentina. No es una impresión, no es una sensación térmica, no es un adjetivo, no es una munición, es una cuestión eminentemente legal, así que lamento, pero voy a tener que referirme a términos legales y de los contratos, pero que me parece que son fácilmente comprensibles. Es muy claro que Argentina se encontraría en default si alguno de los llamados eventos de default o eventos de incumplimiento que constan en nuestros contratos y en los prospectos de deuda hubieran ocurrido. Porque esto es así, es como cuando cualquiera alquila una casa, que le dan un contrato de alquiler y le dicen, bueno, usted tiene que pagar tal día, si no paga pasa tal cosa, si después transcurren tantos días le va a llegar una notificación, después y usted puede apelar. Bueno, todas esas cuestiones son propias de los contratos. De la misma manera, los bonos, los títulos de deuda argentina, tienen prospectos, así como nosotros tenemos contratos con los bancos que los pagan, donde explica claramente cuándo la República Argentina se encontraría en un default. Y el gran problema para todos los que andan agitando esto como si fuera un fantasma, es que ninguna de estas condiciones que constan en los contratos se cumple el día de la fecha, porque voy a leérselas y perdonen si soy un poco árido, pero quiero dejarlo en claro. Los eventos de incumplimiento, según los contratos que tiene la deuda reestructurada argentina, son 4. No pago, y claramente este es un evento que no se cumple, porque dice claramente no pago, y voy a abundar un poco sobre la cuestión del pago y la diferencia obvia, pero que hay que recalcar, entre pago y cobro, porque los prospectos contienen referencias a las circunstancias de cobro, así como a las circunstancias de pago. El no pago es una causa de incumplimiento de otras obligaciones que tienen que ver con los títulos de deuda, como cambios que no tienen que ver con el dinero. Incumplimiento cruzado, cross default, o sea que otra serie o que otro bono no haya sido pagado. Moratoria, que es cuando la República declara una moratoria. Esto ha ocurrido algunas veces en la historia argentina, pero no en esta, que es que el Congreso de la Nación ha declarado, el Poder Ejecutivo, que está en moratoria, o sea que suspende los pagos, pero tampoco ha pasado, no ha pasado el no pago, no ha pasado una moratoria. Y validez, que la República objete la validez de los títulos públicos externos, tampoco ha ocurrido. Así que ninguno de los eventos de cumplimiento, y lo puede entender cualquier persona, han sido las cosas que ocurrieron con la deuda argentina. Por el contrario, el que parece que todo el mundo le preocupa, el no pago, es precisamente el que está más lejos de haber ocurrido. Porque si ahora hay una disputa en los tribunales de griesa, si ahora hay problemas entre los bonistas, los bancos y todos los actores vinculados, es justamente porque Argentina pagó. Y esto no lo duda ni el juez, que lo ha dicho en su audiencia. Argentina pagó. Él considera lo que puede considerar acerca de ese pago, pero el pago está hecho. Quiere decir que en términos, y los únicos términos posibles para ver si el título está en cumplimiento, está en cesación de pagos, es si alguno de estos eventos ocurre. Y el de no pago no ocurrió. Eso quiero ser muy claro, porque Argentina depositó la plata y después de depositada la plata empieza a pasar
todo este mar de confusiones que hoy está ocurriendo debido a las resoluciones, como dije, inéditas e insólitas del juez. Que lo que hizo el juez es ordenarle, o más bien ordenarle a algunos y no ordenarle a otros, qué hacer con esa plata. Esto es lo raro de las órdenes. Nosotros, por ejemplo, depositamos 539 millones de dólares en el Banco de Nueva York, en una cuenta que tenemos en el Banco Central, lo anunciamos aquí mismo, si no me equivoco, que hacíamos ese depósito el 26 de junio. Consideramos pagado porque lo que dice nuestro prospecto es que tal día hay que hacer tal cosa, y lo que dice es tal día hay que depositar la plata en tal lugar. Eso es exactamente lo que hizo Argentina cumpliendo con sus obligaciones. Esa cuestión estaría concluida si no fuera que el Banco de Nueva York y otros organismos le consultaron al juez Griesa qué hacer con esos fondos. Y el juez Griesa continúa al día de la fecha sin expedirse sobre qué hacer con esos fondos. Yo tengo entendido que en algún momento la Iglesia Católica dijo que el limbo no existía. No soy especialista, pero lo ha dejado a esto en una especie de limbo. Pero no a nosotros, porque ciertamente esa plata no es de la República, ni puede volver a la República. Esa plata es de los bonistas del canje. Nosotros, que se queden todos tranquilos, sea o no nuestra responsabilidad directa, vamos a hacer lo posible, lo que esté dentro de nuestro alcance legal, para que esa plata llegue a sus legítimos dueños. Por eso hemos intimado al Banco de Nueva York a que concluya la operación, la perfeccione, porque hay problemas de cobro. Y problemas de cobro por una orden judicial o, como es el caso, por una no orden judicial, por una nebulosa que se ha generado. ¿Y por qué creemos nosotros que se ha generado? Porque el juez Griesa tiene ahí plata que no es nuestra, es de los bonistas de la reestructuración, es del 92% que aceptó el canje, o sea, de aquellos que apoyaron y negociaron con la Argentina de buena fe y obtuvieron la reestructuración. Ahí está la plata y es de ellos. Ahora, los bancos le preguntan al juez, ¿qué hago con esto? Y el juez no responde. Entonces los bancos dicen, pero cuidado, no puedo devolverla y no se la quiero dar a tal, o sí se la quiero dar. Estoy yo en riesgo legal, teniendo esta plata que no es mía. Sobre todo porque el banco, por ejemplo, a tal punto no es dueño de los fondos que eso es un fideicomiso. O sea, es un depósito que está ahí, pero es de otro. Entonces el banco administra y dice, yo en mi función de administrador no puedo tomar los fondos, no sé si pagárselos a uno, pagárselos a otro. Y fíjense qué situación extraña, porque Argentina le trataron de embargar la fragata Libertad, le trataron de embargar la embajada en Washington, le trataron de embargar un satélite para fines científicos, le trataron de embargar, bueno, todo cuanto encontraba, las reservas del Banco Central. Y todo esto está protegido por la inmunidad soberana, porque nosotros somos un Estado soberano. Y la doctrina internacional, tanto como la de Estados Unidos, dice que no se pueden embargar propiedades de un Estado soberano. Entonces no se pudo embargar nada. Ahora lo que está en cuestión es algo que no es del Estado, por eso es que alguien se plantea que se puede embargar. Pero el problema es que perjudica a terceros, el juez perjudica a terceros, porque para favorecer a los buitres, como parece ser uno de los objetivos centrales de este juez, favorecer a los buitres, para favorecerlos, ahora está poniendo en cuestión el cobro de terceros, que son los bonistas que sí entraron al canje. Para que un 1% cobre, está poniendo en dificultades al 92%. Y en ese sentido, quiero también decir, por esto de agitar el fantasma del default, quiero explicar cómo funcionan estas cosas según los contratos, porque esto de nuevo no es un opinólogo, no es una agencia de calificación de esas que a nosotros nos pone peor situación financiera que, por decir un ejemplo, las naciones europeas que están prácticamente en cesación de pago todos los meses, como son las cesaciones de pago en el mundo, cuando no tenés reserva, cuando no te alcanza para pagar. Argentina le alcanza, tiene reservas suficientes, ha pagado y quiere seguir pagando. Por eso esto no encuadra desde la lógica en una situación de cesación de pago. ¿Por qué entraríamos en cesación de pago teniendo los fondos, teniendo liquidez, solvencia financiera? Es ridículo, es ridículo. Pero el juez ha detenido esos fondos por acción o omisión. Por eso le cargamos al juez Griesa la responsabilidad de lo que hace con esos fondos y de aquellas acciones que tomen sus legítimos dueños, que por supuesto ya las empezaron a tomar. Pero veamos, si el bonista, como está ocurriendo, no recibe el cobro, porque el banco no se lo quiere entregar, o porque una agencia de clearing, de distribución, no se lo quiere entregar, ¿qué ocurre? Bueno,
Y acá vamos, porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. Lo digo así porque no tengo otro nombre. Porque tendrían que traer los contratos para explicar por qué dicen eso. Porque la condición de solvencia claramente no es, cómo está la Argentina claramente no es. Es un hecho judicial sin ningún precedente en la historia. No puede haber más que mala voluntad de aquellos que quieren sembrar pánico y asimilar esta situación a la de 2001, como han tratado de hacer, cuando lo que se parece a 2001 son que los que hoy son voceros del apocalipsis, en 2001 eran aplaudidores y eran los que se callaban la boca para que la gente tuviera problemas, ¿no? Le decían, los bancos están solventes, todo está bien. Esos mismos que hoy dicen que estamos en un apocalipsis, eran los que en aquel momento estaban en un carnaval. Entonces, cuidado con estas cosas, son cuestiones contractuales, y supongamos que algún bonista quiere accionar. ¿Cómo debe hacerlo? Uno solo no puede. Tiene que reunir 25% de los bonistas de cada uno de los títulos, que son 16 títulos distintos. Tienen que reunir un 25% y pedirle al fiduciario, o sea, al administrador, en este caso al Banco de Nueva York, decirle que tome las acciones como si esto fuera un default. Tendría que hacer eso. En ese momento el banco tiene 60 días para ver legalmente si le da lugar o no le da lugar a ese pedido. Así que después de que se reúna el 25%, el banco tiene que decidir si lo toma como un hecho de incumplimiento o no de incumplimiento de la República y tomar las acciones correspondientes. Tiene esos 60 días. Seguramente, entiendo yo, que con las cartas que está mandando el Boni al juez, a la República, nos ha mandado cartas a los bonistas, y esto no va a ser sencillo de determinar. Por lo inédito, de nuevo, porque no existió nunca, porque no está contemplado en los contratos como un evento de default. Entonces, el juez, el banco tiene que decidirlo. Pero supongamos que decide considerar esto como un incumplimiento. La República Argentina, que considera que no es, y está segura de que esto no es un evento de incumplimiento, va a apelarlo ante un juez. Entonces esto pasa a judicializarse, antes de que haya ninguna consecuencia. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Si alguna de estas 16 series de bonos hace esta presentación, el banco le da lugar, la Argentina apela, después un juez dice, pasaría algo que se llama aceleración, que es que el banco nos tendría que pedir el pago completo de toda esa deuda, en lugar de cada uno de los servicios. Fíjense qué situación rara. Nosotros pagamos el vencimiento y vendría alguien a pedirnos todo, cuando nosotros ya pagamos el vencimiento. Así que otra situación para el libro Guinness de la incongruencia. No, todo esto es lo que está pasando. No, me parece que solo la intención de desinformar, de políticamente generar un clima que no es, porque después dicen, claro, como el gobierno hizo esto, entonces ahora hay incertidumbre, como hay incertidumbre la gente no va a invertir, como no va a invertir va a haber un desastre y esto agrava, y la inflación, y el desempleo, y bueno, las 7 plagas. Pero son los que quieren que eso pase, porque no está en los prospectos, no estamos en esa condición. Además tenemos los fondos para pagar no solo este vencimiento, el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. En 2001 hubo un default, y lo declaró la República, porque se le acabó la guita. En criollo no tenía para pagar el vencimiento. Ya le había pasado un montón de veces, pero había ido, como hoy están haciendo otros países del mundo, había ido a los organismos financieros internacionales a pedirle que le preste para pagar el próximo vencimiento. Entonces, en cada vencimiento estaban cortando clavos las autoridades, corriéndose hasta el Fondo Monetario Internacional para pedirle que le dé un crédito puente para poder pagar un nuevo vencimiento. Y de ahí surgieron el megacanje, el blindaje y todos esos engendros financieros donde la República se endeudaba y se volvía a endeudar y se volvía a endeudar y al mismo tiempo pagaba, pero la deuda pagaba con plata que pedía prestada. Entonces la deuda, en vez de reducirse, crecía y crecía y crecía, y la solución estaba cada vez más lejos. Pero el punto de partida de esa situación era que no había recursos, y no es el caso. Entonces raro sería, y raro es, que agencias calificadoras, tan afines a beneficiarse entre ellas, evalúen esta situación como un problema vinculado a la insolvencia de la República, cuando ya han dicho 20 veces que la República Argentina, porque basta ver, este vencimiento fue de aproximadamente 1.000 millones de dólares, nosotros tenemos 29.000 millones de dólares en las reservas, y hay vencimientos este año, 2 más, totalizarán
cifras similares, también la República puede responder y los del año que viene también. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que un juez hizo una interpretación estrambótica de una cláusula estándar y entonces pretendió que la República no pudiera pagarle a los bonistas, de su reestructuración al 92 si no le pagaba al 1 10 veces más que al 92, generando todos los problemas que ayer expliqué y no voy a volver a repetir. Y como eso no ocurrió, porque Argentina pagó al 92% reestructurado, entonces empezó a detener el cobro por acción o omisión. ¿Y quiénes se están quejando? Los dueños de la plata. Los bonistas europeos que le dicen al juez, déjeme recibir mi dinero, con el agravante de que son leyes bajo ley europea. Entonces le dicen, esta no es su jurisdicción, señor juez. Usted no puede regular sobre leyes, sobre ley europea. También lo hizo con ley argentina, incurriendo en contradicciones. Fíjense, intentó que no se pudiera... Primero dejó pagar los de ley argentina, después ahora parece haberse arrepentido, porque adivinen quién le dijo. Los buitres. Si uno lee la audiencia, el juez le pregunta a los abogados de los fondos buitres, ¿y ahora qué hago? ¿Y a quién llamo? ¿Y qué le digo? ¿Y qué le pregunto? Y después, esa es la audiencia. Y no lo estoy ridiculizando, léanla. Eso fue la audiencia donde estaba en juego si le daba lugar a las peticiones argentinas, que era simplemente no se entrometa más, deje que los terceros cobren lo que le corresponde y seguimos nosotros dialogando con la otra parte. Y quiero hacer un último comentario, porque ahora supongo que, y lo pido encarecidamente, los que quieran hablar de default lo harán con algún conocimiento de causa. O sea, que vengan con los contratos, nos expliquen por qué. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. Y les voy a decir, los contratos sí refieren a esta situación. ¿Cuándo la refieren? Y me voy a tomar un segundo más para leerles una porción muy breve de los contratos, para que todo el mundo sepa. Cuando se presenta, por ejemplo, el canje de 2005, la oferta de canje, en el prospecto de los bonos, que viene a ser como los medicamentos que tienen siempre un prospecto, que te explican qué es lo que estás tomando, bueno, para los bonos también. En el prospecto de los bonos dice lo siguiente: los pagos de la Argentina relacionados con esta oferta podrían ser embargados, impedidos o cuestionados de otro modo por los tenedores que no aceptaron participar en la oferta o por otros acreedores de la Argentina. ¿Por qué dice esto? Porque ya en 2005 y 2004 había habido intentos de embargo, juicios. Entonces se le advierte a quien tiene un bono de esto, cuidado, puede ocurrir esto, puede ocurrir que un holdout, alguien que tiene bonos pero no entra al canje, intente embargar, tomar estos fondos. Dice, en los últimos años algunos acreedores holdout han incurrido a litigios contra deudores soberanos, notoriamente Perú y Nicaragua. Perú y Nicaragua habían sufrido ataques de fondos buitres también, y muchos países más, con la finalidad de embargar o interrumpir los cobros efectuados por estos deudores soberanos, entre otros, a tenedores de títulos que prestaron conformidad a una reestructuración de la deuda y aceptaron nuevos títulos en una oferta de canje. La Argentina ha sido objeto de juicios tendientes al cobro de montos adecuados en virtud de los montos en mora, habiéndose iniciado acciones en Estados Unidos, Italia y Alemania. En algunos de estos juicios se han emitido sentencias adversas a la Argentina. No es posible asegurar que un acreedor no podrá interferir con los cobros efectuados en relación con la oferta o posteriormente en virtud de los títulos nuevos mediante un embargo de activos, una prohibición judicial, una medida cautelar temporaria o de otro modo. ¿Por qué lo leo? Lo leo porque esto no está vinculado al default. En los prospectos se dice, puede ser que a usted no le dejen cobrar temporariamente. Porque ha pasado en otros casos, que venga alguien, trate de embargarlo y usted no pueda cobrar. Esto es transitorio, es un riesgo que usted corre cuando se compra este título. Pero no es un default. Si no diría, como está contemplado el caso, sino un riesgo en oportunidad de cobro. Así que evidentemente cuando uno lee los contratos de arriba abajo, lo que encuentra es que el default es cuando no se paga y que hay riesgo de que no puedas cobrar por... Estas son algunas de las circunstancias que se mencionan. Se mencionan muchos más, ¿no? Como en esos prospectos de los medicamentos que dice usted puede tener úlcera por tomar esto, se le puede caer el pelo, ¿vieron? Que son tremendos porque te anuncian todo para evitar que alguien después cuestione, me pasó esto y usted no me había advertido. Lo mismo se ha hecho con estos bonos, pero en circunstancias de los problemas para el cobro.
Así que esta es una situación contemplada en los prospectos, claramente no un default, porque no hay un default griesa en ningún prospecto del mundo. A nadie se le ocurrió que esto podía pasar, que un juez diga no se puede pagar este bono hasta que se paga otro y voy a embargar estos fondos o voy a detenerlo. Esta es la novedad, pero está contemplada la posibilidad de que haya alguna restricción, algún obstáculo para el cobro debido a alguna de estas circunstancias, siempre tomadas como transitorias. Así que, señores, lo que le quiero decir a todos los argentinos es que ese fantasma de 2001, cuando uno le levanta la sábana, abajo están los monstruos que crearon la crisis de 2001. Así que mi punto de vista no tiene mucha credibilidad, no es lo que está pasando. Acabo de mostrar que si alguien pidiera que esto sea considerado una situación de incumplimiento por el problema de cobro, que ya estaba contemplado en el prospecto, la Argentina tiene todos los instrumentos legales para demostrar que esto no es así, porque no consta en los prospectos, pero además hay todo un proceso bastante largo y tortuoso para que efectivamente pase algo. Así que, con respecto a esto, en estos días puede haber declaraciones rimbombantes. Me sorprendió mucho la declaración del señor Pollack, un presunto mediador imparcial, que sin embargo ha hecho una declaración inflamante. Todas estas controversias parece haberlas resuelto. Le costó mucho resolver esta mediación, no convenció a los buitres de que depusieran su actitud, aunque yo he declarado que lo intentó, porque efectivamente una parte de la conversación, cuando yo le dije la República puede hacer esto, esto y esto, se fueron a deliberar con el mediador, que me prometió que iba a intentar que nos concedieran ese stay sin ninguna condición, sin plata que no podíamos poner, pero no lo consiguió, fracasó en su intento de mediación, pero ahora la careta se le ha caído porque ha sacado un comunicado digno de los fondos buitres, y sorprendente, porque la verdad, hablar del default, de la República Argentina, de sus ciudadanos, es algo que yo que lo conozco lo excede completamente. No tiene ni la más pálida idea de qué es el Mercosur, por ejemplo. Ni la más pálida. Así que difícilmente tenga esa preocupación que acusa sobre todos nosotros. No la tiene. Que lo diga en un comunicado claramente tenía la intención de generar ese mismo pánico que es funcional a los fondos buitres, que es el que están tratando de agitar ellos, los de afuera, y los de adentro por alguna miseria y miserabilidad política de generar caos, ya lo han hecho muchas veces, de generar incertidumbre, desánimo, ya los conocemos. Los de afuera por algo mucho más, si quieren, mucho más directo, claro y transparente, por plata, porque tendrán seguros contra default y querrán cobrarlos, porque estarán especulando, como lo vienen haciendo todo este tiempo, que ese fantasma del default tremendo iba a obligar a este ministro, a la presidenta de la Nación, a firmar cosas infirmables. Y lo quiero decir para terminar con lo que quería comunicarles hoy. Esas cosas infirmables que la verdad es que hemos tenido en la historia argentina muchos manos sueltas que han firmado en nombre de la República, acuerdos de deuda, blindajes financieros, megacanjes, que no sirvieron para nada, más que para seguir endeudando al país y generar lo que desembocó en la crisis de 2001. A mí, lo he comunicado, este gobierno no va a firmar nada que se presente como una solución, con una amenaza tremenda de que si no se hace es culpa del gobierno, va a estallar por todo por los aires, pero no vamos a firmar. Quédense tranquilos, nada que no corresponda y nada que parece una solución hoy y dentro de unos años, por haber solucionado un problema, creamos miles y millones de problemas. Y cientos de millones y billones de problemas, como es el caso de la deuda externa argentina, que creció exponencialmente hasta que estalló en 2001. Entonces, eso no va a ocurrir bajo este gobierno, de la misma manera que ahora vamos a defender los intereses de los argentinos, como intentando hacer que aquellos que sí entraron al canje, confiaron en el país y confiaron porque tuvieron una respuesta del país que fue el pago puntual de todos los intereses y vencimientos de la deuda reestructurada. Por eso lo hicieron, estamos cumpliendo y así va a seguir pasando porque vamos a hacer todos los esfuerzos, vamos a usar todos los instrumentos que nos da la ley para que puedan cobrar y hacerse de su dinero y juntarse con esos fondos que hoy están trabados porque un juez
en una resolución inédita está intentando hacerlo. Muchas gracias.